directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente, Lorena Álvarez, a través de la página de Instagram. Bueno, en mi background, en la parte de atrás, podemos ver sangre, espíritu y agua. Y mientras, gracias a Dios, escuchaba la palabra de Dios, también comencé a pedirle al Espíritu de Dios que me dirija en dónde estudiar algo que yo sabía que había estudiado anteriormente y que tiene mucho que ver con la sangre y el agua que salió del costado de Jesucristo cuando estaba crucificado. Ya había fallecido, ya había mencionado las palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego de estas 7 palabras, cuando le eleva esas palabras al Padre Celestial, los soldados le atraviesan con la lanza para asegurarse de que haya fallecido. Y sale agua y sangre. Y yo había leído, estudiado en alguna de mis clases acerca de este tema, y comencé a revisar, a buscar. Bueno, allí sí, definitivamente Google sí sirve cuando pones Biblia, porque específicamente si solamente pones un poquito los temas, pueden salir otro tipo de estudios y no te dirige específicamente a dónde está la palabra de Dios y cuál es la referencia exacta con respecto a este tema. Y llegué a 1 de Juan 5, que está después de 1 de Juan 4. ¡Qué revelación! Bueno, realmente es 1 de Juan 4, expresa todo lo que es el amor de Dios. Dios es amor. Específicamente nos menciona que quienes no amamos no conocemos a Dios. A ver, espérenme un ratito, que al parecer está un poco ya en nuestra... Y entonces les mencionaba, hoy vamos a leer, estudiar, analizar, meditar en la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida, orar con la palabra de Dios, vivirla en nuestra vida. Es decir, quiero transmitirles algo que ha estado Dios conversando conmigo en este momento. Y también les voy a ser completamente sincera, porque estaba orando, estaba preguntándole a Dios cómo compartir un poquito más acerca de que debemos leer la palabra de Dios, porque esa es la lámpara a nuestros pies y la luz en nuestro caminar. Y también comencé yo mismo a darme cuenta cuando aprendí a leer un poquito más la palabra de Dios, porque seguimos aprendiendo, qué es lo que me incentivó más a aprender y a enseñar. Y el año 2018 falleció John Paul Jackson, y él, en una de las conversaciones con uno de sus amigos, le expresaba algo que Dios le había compartido, y le mencionaron y le dijeron: cuando tú fallezcas, si tú no enseñas a las otras personas, todo este don, toda esta enseñanza se quedará contigo. Sin embargo, si transmites todo lo que Dios te ha dado, pues ese es un gran legado que Dios nos da a través de seres humanos como tú y como yo. La historia de John Paul Jackson, ustedes lo puedan revisar. No sé si está en español o no, pero se refiere al hecho de que Dios le llama de una manera muy particular, muy singular a él, precisamente a él, no a otros seres humanos, porque muchos llamaron, era una transmisión radial y era una señora que vino desde Jerusalén, y él comenzó a oír esta radio, ¿no? Y estaba oyendo mientras él trabajaba en negocios, y Dios le habla
a través de esta persona, y la señora decía, es un hombre que está siendo llamado por Dios para seguir enseñando la palabra de Dios, para compartir lo que está teniendo y obteniendo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le está dando mucha enseñanza. Y entonces es ahí cuando John Paul Jackson comparte que él llama y le pone como Gedeón un montón de, entre comillas, pruebas a Dios, pero en realidad es un poco pruebas para nosotros mismos, porque a Dios no necesita ser probado. O sea, sería completamente estilo lo que hizo el diablo a Jesús en el desierto, ¿verdad? Él no hizo eso. Eso lo que estaba es probándose a sí mismo, en realidad, de si será o no será, si estoy escuchando realmente a Dios. Y entonces le dice Dios, si realmente yo, o sea, es como que uno dice, a ver, si realmente yo te estoy escuchando, si tú me estás hablando, que cuando yo llame me contesten rapidísimo. Ustedes saben cómo son esas llamadas en las radios. Y entonces le contestan y le transmiten a la señora. Y esta señora, el rato de que le contesta, le dice, él le habla y ella le dice, eres tú, eres la persona a la que Dios está hablando. Y él como que titubea y Dios comienza a obrar de una manera muy especial. Y porque también es como interesante para mi persona, es porque él vivió en New Hampshire, y New Hampshire es cerca de Boston, pero es donde yo realicé mi año de intercambio. Y más o menos en tiempos contemporáneos de lo que él vivió en este sector. Entonces también eso me parece como, wow, Dios es tan maravilloso y hace que nosotros prestemos atención a ciertos aspectos, porque cuando en sus videos, en sus enseñanzas, no tuve la oportunidad de recibir una clase live, y eso es como que, que en realidad sí es como que me choqueó cuando supe que falleció, porque debió haber tomado esa clase, porque él estaba dando clases por su página. Y cuando él compartía de sus vivencias, de lo que había enfrentado y confrontado, cuando él mencionaba New Hampshire, era como que uno como que salta un poquito, porque es como que te identificas, inclusive el sector. Es como que cuando yo les hablo de Quito, las personas que viven en Quito, que vivimos en Quito, que habitamos en Quito, nos sentimos un poco identificadas. Cuando hablamos de Ecuador, las personas que hemos estado en Ecuador, cuando yo les hablo o les hablamos y les decimos, en este tiempo, en esta época, en la época de la dictadura militar, nosotros no nos podemos identificar, pero personas, nuestros padres, nuestros abuelos, enseguida nos dicen, sí, fue un periodo así. Es como cuando has pasado o has vivido o has estado en ese sector, te identificas un poquito, por lo menos conoces. Ayer me parece que les volví a compartir algo que sucedió en la cascada de Peguche, que por un movimiento geográfico cerca de la cascada se truncó el fluir del agua y la cascada se quedó sin agua, una cascada inmensa. Quienes hemos estado ahí identificamos enseguida el lugar, por donde habrá sido donde se atascó el agua, cuánto tiempo, qué pasó, y pues nos podemos sentir un poquito identificados. Por eso es que dentro de nuestra conversación de la palabra de Dios podemos compartir un poco de nuestra vida. No es que nos estamos centrando en nosotros, sino que estamos en cierto punto, eso en comunicación se llama como atrayendo, como dice la palabra de Dios atrayéndonos con lazos de amor. Es el hecho de que con estos hilitos de sentirnos identificados, de cuando yo hablo, yo como mujer, las mujeres se sienten identificadas. Cuando hablamos y decimos nosotros como seguidores de Cristo Jesús, aquellos que seguimos el caminar de Cristo Jesús, nos sentimos identificados. Cuando decimos quienes creemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y sabemos que el Espíritu de Dios se mueve en nuestra vida,
todos aquellos que nos sentimos identificados, ¿verdad? Y se produce una unidad en el Espíritu de Dios, inclusive para leer la palabra de Dios. Y quería motivarles un poquito porque hay muchas personas que están con muchas tareas, pero algunas otras en cambio se encuentran como no quiero, no puedo, no debería estar saliendo tanto, y yo estaba acostumbrada a irme a ver esto, a hacer aquello, y en cierto punto es una gran oportunidad para leer la palabra de Dios y para ir más profundamente en otros aspectos que tal vez nosotros antes no, y no importa qué edad tienes, puedes tener 90 años, le pones en audio si es que no lees muy bien, o le pones allí con una Biblia grande y vamos a ir aprendiendo a leer la Biblia. Esta fue una de las clases que tomé con un doctor en teología, y esto no analizamos cada uno de estos aspectos de la Biblia, de estos versículos de la Biblia, pero el hecho es que nos condujo a aprender, a relacionar, a ver qué es lo que Dios nos está diciendo en la palabra de Dios y aplicarlo obviamente en nuestra vida, y también meditar en eso. Y mencionándoles lo que les decía yo de John Paul Jackson, él nos comentaba muchísimo en sus enseñanzas cómo en ocasiones Dios le explicaba ciertos parámetros o escritos de la Biblia en sueños. Él tiene muchas enseñanzas de sueños y visiones. Y en estos sueños, en estas visiones, Dios le aclaraba ciertos parámetros de la palabra de Dios, le explicaba ciertos sucesos de la palabra de Dios, y cuando Él nos explicaba era como sumergirnos en esa explicación real, y en muchos momentos nosotros sentimos eso cuando vamos leyendo un parrafito de la Biblia y comienzas a leer y dices, wow, es como que tiene luz, como que tiene vida, como definitivamente está escrito en la palabra, es lámpara a nuestros pies y es luz en nuestro caminar. Y vas leyendo el parrafito y vas leyendo el capítulo y sientes que Dios te está hablando en lo más profundo. Y comienzas también a sentir como el Espíritu de Dios te va direccionando, ¿verdad?, a lo que has leído, a lo que está en la palabra de Dios, a toda la Biblia. En esta parte de la Biblia habla de esto, y comienza a hacerse todo una revelación que Dios habla directamente a nuestro espíritu. Y eso, cuando lo transmitimos, es el Espíritu de Dios que tiene que dar la revelación. En el libro de Efesios dice que oremos. Pablo ora por toda la gente, pero es un direccionamiento muy bonito en oración por el espíritu de sabiduría y revelación en todos nosotros, en cada uno de nosotros. Oramos en este momento, Padre Celestial, te pedimos, te agradecemos por este momento de tener esta revelación en espíritu y en verdad. La revelación del Padre Celestial, espíritu de revelación y sabiduría, dándonos sabiduría del cielo, explicando tu palabra y dándonos ese alimento diario, el pan diario de cada día, ese pan que nos nutre, que alimenta nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nos levanta en el conocimiento del Cristo que resucitó y que nos da vida eterna. Ahora, dice la palabra de Dios en la traducción del lenguaje actual en 1 de Juan 5 que les había mencionado. Está luego de 1 de Juan 4, en donde se explica detalladamente el amor. Dios es amor. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Y allí explica muy, muy claramente y nos confronta con que en muchos casos somos unos mentirosos. Si dices que amas a Dios y no amas a los seres humanos, a la humanidad, eres un mentiroso. Somos unos mentirosos. Está aquí en la palabra de Dios, pero vamos a dejar
Eso para leerlo personalmente. Y eso es parte de aprender a leer la palabra de Dios. Responsabilizarnos, cada uno de nosotros, por leer la palabra de Dios y por nosotros mismos darnos un cronograma, ponernos, voy a leer, estoy leyendo, estoy alimentándome, debo hacer esto. Y ya no somos unos niños que nos están poniendo, inclusive los niños tienen en muchos casos mucha más responsabilidad que nosotros, se levantan a la escuelita, hacen las tareas y todo, ¿verdad? Confianza victoriosa. Si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. ¿Crees tú que Jesucristo es el Mesías? Y recordemos que al amar, si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre, lo que acabamos de mencionar. Y sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos cuando también amamos a los hijos de Dios. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y obedecerlos no es difícil. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo y todo el que confía que Jesucristo obtuvo la victoria, el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. Confianza victoriosa. En la traducción Reina Valera del 60, el título lo dice La fe que vence al mundo. Vamos a leer en esta traducción también. Y yo ahorita, en este momento, estoy leyendo del físico, ¿no? De Biblia impresa. Pero tú puedes leer en tu teléfono digital, en tu teléfono o en el computador o en la tablet, en ciertas aplicaciones bíblicas o en la web sin ninguna aplicación. Puedes entrar a la página y poner las Biblias en paralelo e ir leyendo. Y es interesante eso también si tú hablas inglés u otro idioma, puede ser quichua, quechua o el idioma que hables, también puedes poner en los distintos idiomas en paralelo e ir mirando cuál es la traducción, leyendo simultáneamente. Dice la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fe en Cristo Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vamos, esta es Reina Valera del 60. Iniciamos leyendo Reina Valera de la traducción del lenguaje actual. Les quería mostrar, quería ver si es que había algún estudio o algún análisis de estos versículos en la Isha, que es de las mujeres, no es de las mujeres, sino que está dirigido un poco más en un análisis de las mujeres de la Biblia. Y entonces, lo que sí menciona es todo un análisis de las epístolas de Juan, y su título dice para profundizar. Las 3 epístolas atribuidas a Juan presentan algunos elementos que las diferencian entre sí, pero muchos más que las unen y permiten una lectura interrelacionada. Entre los elementos que las diferencian está la cuestión del autor. Él no se identifica, pero en 2 y 3 de Juan se llama a sí mismo líder y encargado de la iglesia. En griego, presbíteros, literalmente ancianos. También son distintos los destinatarios, porque las epístolas 1 y 2 están dirigidas a la iglesia como grupo, pero la tercera está destinada a una persona particular, Gayo, a quien el autor considera su amado hermano. Versículo 2. En las epístolas es evidente que los problemas
que debe enfrentar la iglesia son internos. Los hermanos deben cuidarse de peligros que surgen dentro de la iglesia misma. De hecho, quienes ahora enseñan mentiras habían formado parte de la congregación. Primera de Juan 2:19. Los hermanos tienen que estar alerta. No todos los maestros predican el verdadero evangelio de Jesucristo y contra ellos instruye el líder y encargado de la iglesia. Segunda de Juan capítulo 1. Una de las enseñanzas que se repiten en primera y segunda de Juan es la oposición verdad-mentira o luz-oscuridad. Dios es luz, dice primera de Juan 1:5. Es la luz que ilumina el camino de la verdad, así como la oscuridad es el desconocimiento y el camino de lo errado y mentiroso. La luz, que es Dios mismo, es el camino que lleva a la verdad del conocimiento. Él mismo es la luz verdadera. Otra oposición es Cristo. Enemigo de Cristo, primera de Juan 4:1-3. Una mentira enseñada por falsos maestros, enemigos de Jesucristo, consistía en negar que Él hubiese venido en carne, es decir, negaban la encarnación real del Mesías. Primera de Juan 4:2, 5, 6, 8. Esta era una de las enseñanzas de una filosofía de la época, denominada gnosticismo, que presentaba diferentes caras o facetas, todas ellas muy sutiles y por lo tanto muy peligrosas. Para combatir esta falsa enseñanza, Juan apela a su propia vida junto a Jesús. Él, en persona, ha compartido con Jesús las experiencias de su ministerio. Por eso, en el inicio mismo de primera de Juan, el autor asegura que ha visto y oído. Más aún dice, nosotros los vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Es decir, su experiencia es directa y nada puede contradecirla. Para Juan es muy importante que la iglesia sepa quién es Jesucristo. Por eso, las epístolas abundan en el tema. Juan enseña que Jesucristo es el Mesías, primera de Juan 2:25, 5:1. Es nuestro defensor delante del Padre, primera de Juan 2:1. Y es por su sacrificio que nuestros pecados son perdonados, primera de Juan 2:2, 4:10. Otro tema sobre el cual insiste el autor es la práctica del amor. Dice primera de Juan 4:7, el amor viene de Dios y solo se conoce a Dios mediante el amor. Si bien a Dios no se lo puede ver, sí se pueden ver sus efectos sobre las personas y esos efectos se manifiestan en una vida de amor. Dicho de otro modo, la mejor muestra de que una persona conoce a Dios no se da mediante complicados argumentos teológicos, sino a través de una vida de amor. Segunda de Juan 1:3-5. Por su parte, en tercera de Juan, trata acerca de un problema de la práctica cristiana, específicamente el tema de la hospitalidad hacia los misioneros itinerantes. El autor elogia la conducta de Gayo porque es hospedador y ayudador de los misioneros. Versículo 5. Contrariamente, Juan reprueba la actitud de Diótrefes porque no acepta la autoridad del anciano y le gusta mandar, y además no solo no recibe a los misioneros itinerantes, sino que echa de la iglesia a los hermanos que les dan hospedaje. En definitiva, Diótrefes es el ejemplo de lo incorrecto y de la falta de amor cristiano. Finalmente, Juan menciona a Demetrio, quien por su comportamiento es digno de los elogios de todos. Versículo 2, entre quienes se encuentra el propio Juan. Las epístolas presentan imágenes que recuerdan las relaciones familiares y la presencia femenina. En primera de Juan está la imagen de la familia. Esta es utilizada para describir las relaciones dentro de la comunidad cristiana y aparece particularmente a través de la palabra hijos. Con lo cual, el autor se dirige a la comunidad a la que se destina la carta. La relación entre Dios y los seres humanos es descrita como una relación filial.
Vivir como hijas e hijos de Dios. Hija e hijo de Dios, agradecemos hoy por seres humanos conforme al corazón de Dios, la cual implica una relación fraterna entre los diferentes miembros de la comunidad. Para las mujeres, para los niños y las niñas, esta imagen es una referencia importante siempre y cuando la relación de familia esté basada en el amor verdadero en que tanto insiste la misma carta. Primera de Juan 4, que les había mencionado. El amor y la práctica de la justicia es lo que nos identifica como hijas e hijos de Dios. La práctica del amor descrito en las epístolas juaninas desafía a mujeres y a hombres a la búsqueda de nuevas relaciones donde la palabra amor se traduzca como cuidado y respetos mutuos. Y entonces habla aquí de Juan insiste en todos sus escritos en la importancia del amor en la vida cristiana. La palabra que utiliza es el sustantivo griego agape, el mismo que Pablo caracteriza en 1 Corintios 13. Este amor nada tiene que ver con el amor pasional o de pareja ni con el amor filial, es decir, el que se siente por los familiares más cercanos. El ágape es mucho más que eso, es el amor que Dios manifestó, 1 Juan 4:7, primeramente al entregar a su Hijo, Juan 3:16 y Juan 4:9, y que debe mostrarse en la vida de todo verdadero cristiano, 1 Juan 4:11. Esto está escrito en la palabra de Dios y tenemos, como podemos ver, un análisis que nos ayuda a nosotros a sumergirnos en la palabra, a comenzar a dialogar con Dios y decirle: Dios, ¿qué me estás mencionando? ¿Qué me estás diciendo? Y yo tengo esta Biblia que es en inglés que les he mencionado, que es de Good News, y ¿por qué suelo revisar aun cuando estoy leyendo en español? Es porque en ocasiones he recibido alguna enseñanza en inglés o de otro idioma traducido a inglés y he anotado algo en esta Biblia que me ayuda a volver a estudiar y que fue una revelación en ese tiempo que puede ser extendida, aplicada también para acá. Our victory over the world. Nuestra victoria sobre el mundo. Es muy interesante el título en inglés. The Witness About Jesus Christ. Los testigos y Eternal Life. La vida eterna. Tenemos aquí: My children, keep yourselves safe from false gods. Eso está en el capítulo 5, versículo 21. Y es algo muy, muy específico que vamos a profundizar mientras leemos estos versículos, porque lo que anhelamos es que esta palabra sea aplicable y vivida en nuestra vida y que nos ayude en medio de todo lo que realizamos, ¿verdad? Porque es viva y es eficaz. Es la luz que ilumina nuestro camino. Puedes tener en cierto punto esferos de distintos colores y espérenme que se me olvidó traer mi cuadernito para seguir anotando lo que tengo que anotar con respecto a esto. Y como ayer, mientras les mencionaba que mientras, gracias a Dios, escuchaba la palabra de Dios, comencé, o ya se mencionó lo del agua y sangre en Zacarías 9:11. Entonces yo continúo y pongo todos estos facetas, ¿no? Entonces este es como para anotar y para subrayar la Biblia es muy bueno. Pongo la fecha. El día de hoy es 14 de septiembre del 2020. Y entonces comienzo a anotar. Por ejemplo, primero lo de Zacarías, que ya había Dios hablado muy profundo a mi corazón. Le agradezco a Dios por eso. Le digo a mi Padre Celestial, gracias porque
Esa promesa es sí, así es y así será. Y Él escucha lo profundo de nuestro corazón. Luego voy a esto que estoy leyendo, Primera de Juan 5, y anoto y digo, está después de la expresión del amor, de Juan 4, que expresa todo lo que es el amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces eso también, como habíamos mencionado varias veces, la Biblia no fue escrita con estos capítulos, versículos, sino son epístolas, son escritos largos, pero para enseñanza, para poder leer más tranquilamente es que se ha puesto esto. Entonces vuelvo a leer. Ahora tengo la versión Dios habla hoy. Y dice nuestra victoria sobre el mundo, lo que les había traducido de la de inglés. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías, comienzo. Primero, ¿cuál es una de las claves para tener victoria? Y no hablemos porque hay muchos conceptos del mundanos que no sé qué. Vamos a Juan 17 que dice que Jesús oró porque nosotros nos quedemos en esta tierra para que demos testimonio de Cristo Jesús. Pero Dios, Jesucristo, ya venció todo eso. Entonces, lo que nos está transmitiendo esta palabra es como ahora nosotros, por el poder del Espíritu de Dios, con el direccionamiento de la palabra de Dios, vamos a ser más que vencedores y somos más que vencedores por la victoria que ya Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. Entonces dice, todo el que cree en que Jesucristo. Primero, la clave aquí es ¿qué? Creer. ¿En quién? En Jesucristo. Es decir, nuestra fe no es en nuestro propio yo, en nuestros propios fuerzas, en nuestro propio intelecto o estudios. Es en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es primerito el punto clave. Es hijo de Dios. Si creemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, ¿qué? ¿Cuál es la consecuencia de creer que somos hijo e hija de Dios? ¿No es cierto? Y así, primero nos arraigamos, nos cimentamos en esa realidad. Somos hijo e hija de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Algo que frecuentemente conversamos es el hecho de que todos somos, cuando creemos en Cristo Jesús, somos hijos del mismo Padre Celestial. Tú puedes ser el abuelo o puedes ser el nieto, la nieta, el hijo, la hija, el padre o la madre. Pero todos tenemos, como quien dice, el mismo rango dentro de la familia de Dios. Hijo e hija de Dios. El mismo Padre Celestial. Y ahí es cuando se neutralizan muchas cosas porque nos damos cuenta que podemos confiar en nuestro Padre Celestial y yo como hija puedo confiar que mi Padre Celestial está protegiendo a su hija, que es mi madre o que es mi abuela. Yo como hija de Dios, como hija de mi Padre Celestial, puedo tener el firme convencimiento que como padre de mi hermano, de mi papá, de mi abuelo, de mis sobrinos, de mis hijos, de mis nietos, Él protege a todos ellos. Él es su padre. Él se encarga. Porque eso también, me desenfoca de yo creerme un pequeño Dios de los seres humanos. Primerito. 2, me ubica en el hecho de que puedo descansar y saber que mi Padre protege a la humanidad. Esto no me quita el hecho de que me uno a la intercesión de Jesucristo. Me uno a su corazón. Una de las enseñanzas también que John Paul Jackson ha dado muchísimas veces dentro de todas sus escritos y sus enseñanzas es el intercesor, ¿verdad? Porque muestras de cómo compartes el corazón de Jesucristo intercediendo. Sin embargo, también cómo debemos cuidarnos de nosotros mismos. Cómo debemos, no sé, salir a patinar, a ciclar, a hacer otro tipo de actividades. ¿Por qué? Porque como seres humanos, nuestro cuerpo, nuestra alma, necesita ese refresco, ese descanso en la palabra de Dios, pero también haciendo actividades, porque
sino estamos el intercesor o intercesora en general está pendiente de lo que sucede, como el centinela, ¿verdad? Pero no puedes estar 24/7, solo Jesucristo puede estar 24/7 en eso. Pero sí necesitamos descansar en el corazón de nuestro Padre Celestial, acurrucarnos, dejar que Él nos dé un refresco, que nos durmamos, que lloremos, y después estamos así, le decimos: Dios, gracias, porque me siento reestablecido. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Si yo digo que amo a mi Padre Celestial, ¿cómo estoy amando a los hijos de mi Padre Celestial? Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, una consecuencia de nuestro amor a Dios es obedecer y hacer lo que nuestro Dios hace. Entonces, si yo amo a Dios, amar a Dios, ¿qué significa? Obedecerle. Y yo, en general, cuando pongo así, resalto, ¿no? Y digo: Padre también ama, y puede ser algo que me está costando, ¿no es cierto? Dice, y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Hoy es 14 de septiembre y hoy he recibido esa palabra y me ha resaltado mi espíritu. Voy a seguir pensando y diciéndole: Dios, ¿qué me estás hablando acerca de esto? Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. En la misma referencia. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Si yo amo a Dios, obedezco sus mandamientos. Entonces, comienzo también y me doy el tiempo de analizar qué es lo que Dios me ha dicho que son sus mandamientos, que está escrito en la palabra de Dios. En esta traducción, o en esta impresión más que todo, porque hay una traducción de Dios habla hoy también con referencias bíblicas, no me manda a otros contactos. Entonces comienzo a leer. Aquí esta es la que yo les había mencionado, que es una Biblia de estudio Thompson, y que me da un poquito concordancias. Y entonces en todo estos 5 versículos, y vamos a continuar hasta que podamos avanzar, por lo menos en esta hora, nos dice un tema: amor espiritual. Nos dice el Mesías, saber quién es el Mesías, Jesucristo. Nos habla de la fe, de la regeneración. Y va poniendo numeritos, ¿no? Para que nosotros podamos ir a la referencia. ¿Por qué les menciono que es una Biblia de estudio? Porque acá, por ejemplo, en regeneración me habla de el número 4033. 4033, estoy en el 4033, ya. 3940, 4033. Y en este estudio que me pone la palabra regeneración, me dirige a puntos que han sido tomados de la Biblia que me explican este concepto. Y entonces dice: las enseñanzas acerca de nacimiento de un nuevo espíritu. Y habla en Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hemos orado con este versículo en algunas ocasiones y miren cómo Dios nos habla más profundamente en un versículo, en un capítulo de la Biblia. Luego habla del origen divino. Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esencial para la visión espiritual. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Segunda de Corintios 3:3. Y vamos y leemos y vemos
como Dios nos está hablando, una nueva criatura. Tenemos unas canciones, ¿no?, que dicen, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida a quien me salvó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Necesaria para la salvación. Nos salvó en Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Y aquí está Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:3. Por la palabra de Dios, Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, porque vive y permanece para siempre. Primera de Juan 2:29, 3:9, 4:7. Obtenida por medio de la fe. Es decir, somos una creación nueva. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y nos menciona que veamos también avivamiento, resurrección espiritual, sanidad espiritual, renovación espiritual, limpieza espiritual. Y nos da números, y estos números son los que se van direccionando para ir mencionando, por ejemplo, en el número 3430, renovación espiritual. Y voy al número 3430, ¿no es cierto? Y muchos de ustedes ya saben esto, pero puede ser que alguna persona en este momento ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y anhela, está con todo eso de yo quiero leer la palabra, quiero aprender de mi Jesús, del Jesús que me ha salvado y que me ha hecho nueva criatura. Entonces me dice 34:30, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5, Jeremías 3:22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Jeremías 17:14, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo, porque para ti, mi Dios, Rey y Señor, es toda mi alabanza. Oseas 6:1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y tal vez tú encontraste este video y sientes que hay mucha opresión a tu alrededor. El Espíritu de Dios viene y te liberta, te da libertad. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad
y al otro lado del río, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, naciones enteras sanas, por el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Es nuestra verdad, es nuestra vivencia, es nuestra realidad. Y entonces luego dice también, busque. Otra vez me regresa, por eso es que es todo concatenado a lo que acabamos de leer de regeneración y limpieza espiritual. Y seguimos viendo los capítulos, los versículos, y en este momento no fui a la referencia, porque en general lo que yo suelo hacer es ver una referencia y me voy allá y resalto y pongo la fecha y digo, en este momento Dios me dio esto y me dijo aquello y entonces cuando voy leyendo yo la palabra de Dios, por ejemplo, tengo en segunda de Pedro 1:4, 17 de enero del 2003, y les estoy compartiendo algo personal, es mío, es algo que Dios me ha dado como una palabra en ese momento rema. Y en este momento me dirige a compartirles porque necesitamos todos apoyarnos mutuamente, dar de lo que recibimos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegareis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y nos habla de similitud a Cristo, de los malos deseos, por eso es que tenemos que poner un hasta aquí, promesas divinas y regeneración. Y miren, es como Dios nos habla. Ustedes van a decir, tenía señalado. No, en este momento, mientras iba leyendo, yo tenía resaltado esta palabra y les pongo así. Y entonces, Dios mismo nos dirige y nos da luz y nos está diciendo que necesitamos aferrarnos a esas promesas divinas porque Él lo prometió y lo ha cumplido. Y nos vuelve a hablar de esa. Voy a leer partícipes de la naturaleza divina. Reina Valera del 60, segunda de Pedro, la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol. Así está el título y comienza con partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y en las concordancias, en las referencias, nos dice dones espirituales. En este versículo dice dones espirituales, el poder de Dios, llamado, piedad, vida espiritual, dones dados por Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegareis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, en nosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, yo voy a poner aquí algo así. Y continúa, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso la canción, igual, porque nosotros solemos adorar, alabar a Dios y tener en nuestra mente muchos cánticos nuevos o cánticos o salmos, pero no nos captamos, no nos damos cuenta que estamos hablando de la palabra de Dios
¿Y por qué le pedimos que abra los ojos de nuestro entendimiento, los oídos de nuestro entendimiento? Es porque si no tenemos esto, estamos ciegos. Pero el que no tiene estas cosas, clarito, segunda de Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, yo pongo acá, hoy es 14 de septiembre del 2020 y llegué a esto por la regeneración y porque estaba estudiando agua y sangre. ¿De qué? Del costado de Jesucristo. Y pongo eso porque sé que tengo que volver a realizar un estudio más profundo de esa parte y vuelvo al capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Juan. Y vamos, el testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos son 3 que concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y entonces, vamos, el testimonio acerca del Hijo de Dios. Traducción: Dios habla hoy. Y miren cómo están los niñitos, o bueno, los seres humanos, recibiendo esta enseñanza. Es interesante cuánto podemos nosotros captar acerca de una figura, de un gráfico. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios. Y entonces también me pongo aquí una notita porque quiero pintar este dibujo. El testimonio acerca del Hijo de Dios, la venida de Jesucristo, quedó señalada con agua y sangre. No solo con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu mismo es el testigo de esto. Y el Espíritu es la verdad. 3 son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Los 3 están de acuerdo. Aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de mucho más valor porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva este testimonio en su propio corazón. El que no cree en Dios. Y ahí está radicalmente la diferencia. El que no cree en Dios lo hace aparecer como mentiroso porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. Solo hay un camino, una verdad: la vida, Cristo Jesús. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene también esta vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Les escribo esto, dice, a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Habla lo profundo del corazón de Dios. Y así
como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Y también tengo resaltado. Tenemos esto, y hemos ido solo en los primeros versículos del capítulo 5, ¿verdad? Pero tenemos mucho que habilitar dentro de nuestro corazón, que no se quede aquí en la mente. Hoy le pedimos a nuestro Padre Celestial que esta palabra del Dios vivo, que esta palabra que es viva y eficaz, que nuestro corazón se arraigue y se cimente en el amor que Dios habla a través de su palabra. Que hija e hijo de Dios sepamos agradecer al Padre Celestial por hijos e hijas de Dios conforme al corazón del Padre Celestial. Y tomamos los puntos que hemos visto y vamos pensando en esto mientras lavamos los platos, limpiamos la casa, mientras ayudamos al hijo, a la hija para que puedan realizar sus estudios, mientras cocinamos, mientras manejamos, aún mientras estamos trabajando, realizando actividades. Hay momentos en que Dios nos dice, aquí se aplica esto. En nuestro trabajo diario, en esos cálculos, de todo lo que implica para la construcción de una casa, un edificio, un departamento, en esos cálculos que implican enviar reportes, en medio de realizar ventas, de servir al cliente, de cocinar, de manejar para ir a entregar a domicilio algo, o en hacer una limpieza, o en servir un café, o en hacer una reunión gerencial, o en limpiar los sitios de trabajo. En medio de todo, esta palabra nos arraiga y nos cimenta en el amor de Dios. Y vamos y preguntamos. Y es como cuando decimos, Dios, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir tu corazón. Yo quiero sentir tu corazón. No quiero ser de vista corta. No quiero estar ciego. Quita esta ceguera de mi vida. Quita esta sordera. Y el cojo cantará, como el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará, el ciego hoy verá. Y arraigados y cimentados en la palabra de Dios, nos regocijamos en que esta palabra nos ayuda. Nos ponemos alegres. Alégrese el cielo. Y decimos en las naciones, para sanidad de las naciones, nuestro Dios reina, bendito es el nombre de Dios. Amabilidad, paciencia, bondad, dominio propio, humildad, fidelidad, alegría, amor y paz, alegría, amor y paz. Le decimos a nuestro Padre Celestial, gracias Padre por todas las personas que estarán escuchando esta enseñanza. Gracias por lo que nos has instruido por años de años desde el vientre de nuestra madre. Gracias por aquellos que compartieron una palabra de ánimo en algún momento de sus vidas, no solo con nosotros, sino con nuestros padres, madres, tíos, abuelos, con todas aquellas personas que también nos han bendecido. Gracias por esas enseñanzas que hemos recibido a través de estos medios. Gracias por padres y madres conforme al corazón de Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos.